Hola amigos y amigas, soy el profesor Inda y nos complace compartir con ustedes nuestro programa. Antes de comenzar el nuevo tema, vamos a dar respuesta a una de las preguntas de béisbol anteriormente efectuadas. El lanzador que dio un juego perfecto es Don Larsen. Este lanzador de los Yankees de Nueva York en el año 1956 en la Serie Mundial dio un juego perfecto a los Dodgers de Brooklyn. Nuestro tema de hoy está relacionado con los huracanes más famosos en el área del Caribe y el Atlántico en la década del 60 hasta ahora. Nuestro programa no tiene como objetivo una clase de meteorología, sino darles criterios, informaciones, nuestro punto de vista y compartirlo con ustedes y recibir a su vez criterios, opiniones de ustedes para enriquecer nuestros próximos programas. El huracán es un fenómeno o sistema donde alrededor de las bajas presiones se producen vientos fuertes y lluvias fuertes. Vamos a hablarle de algunos huracanes importantes que han estremecido con sus efectos devastadores a nuestra área. Entre ellos vamos a mencionar primeramente uno que se produjo en 1963, el huracán Flora. El huracán Flora se forma el 26 de septiembre cerca de las islas de Cabo Verde, una depresión tropical que es el primer indicio antes de formarse un huracán. Avanza por el Atlántico, llega hasta el sur de Haití, después de azotar algunas islas de las Antillas Menores. Ya ahí en ese momento, al sur de Haití, alcanza categoría 4 y se dirige al Paso de los Vientos. El Paso de los Vientos era un estrecho entre Cuba y Haití de unos 77 kilómetros aproximadamente. De ahí da un giro hacia el suroeste y entra en las provincias orientales entre Guantánamo y Santiago de Cuba. Con un rumbo errático, ese huracán atraviesa parte del norte de las provincias orientales, hace un nudo, es decir, que vuelve a pasar por el mismo lugar donde primero pasó y sale por el Golfo de Guacanayabu, en la provincia actual de Granma, coge rumbo hacia el oeste y entra de nuevo por Santa Cruz del Sur, provincia de Camagüey. Hacia el nordeste sigue avanzando. En esa trayectoria ya llevaba varios días, era una trayectoria errática porque había un frente frío en el Golfo de México que lo hacía tener una trayectoria errática. Bueno, ya se habían producido enormes inundaciones a partir del 4 de octubre que él entra en Cuba. Enormes inundaciones, casas derrumbadas, lo mismo en los campos que en los pueblos. El río Cauto parecía un mar. Animales muertos corrían por la corriente, cadáveres de personas, es decir, un daño extraordinario. La corriente eléctrica, no había corriente, bueno, era un daño extraordinario, repito. Sale cerca del Cabo Lucrecia, en la actual provincia de Holguín, el 8 de octubre, es decir, que estuvo 5 días sobre Cuba, sobre las provincias orientales y Camagüey. Las lluvias fueron enormes, más de 80 pulgadas de lluvia. Ese huracán provocó en Cuba más de 2.000 muertes, daños por miles de millones de dólares en pérdidas. Vamos ahora a hablarles de otro huracán muy famoso, el huracán Andrew. Andrew, en 1992, se acerca con categoría 5. Categoría 5 era más de 250 kilómetros por hora hacia el sur de la Florida. En
el sur de la Florida ya todo estaba expectante, esperando por él. Entra en el sur de la Florida el 24 de agosto, con daños extraordinarios en las viviendas, en las industrias. Se plantea que los daños ocasionados por Andrews fueron de unos 26.500 millones de dólares. Más de 26 personas fallecen. El Andrews es uno de los fenómenos más catastróficos al sur de la Florida. La ciudad de Hunter fue devastada casi completamente. Sale al Golfo de México y vuelve a entrar por la Luisiana, pero ya con categoría 3, con una categoría inferior. Bueno, ese huracán provocó gran destrucción en la Florida. Después, vámonos a Centroamérica para ilustrarlos de otro gran huracán, Huracán Mitch, año 1998. Ese huracán se estaciona en el Golfo de la Guanaja o la isla de la Guanaja, cerca de Honduras, cerca de tierra, a unos 60 kilómetros del continente. El huracán está estacionado 3 días con vientos fuertes de categoría 3 a 4, es decir, más de 200 kilómetros. Produce un daño también enorme en toda Centroamérica, principalmente Honduras y Nicaragua. El movimiento es lento, como ya dijimos. 11.000 muertos en esos países. Daños por miles de millones de dólares. Las viviendas destruidas se cuentan por miles. La industria en un 80% desaparece en Honduras o es destruida. Es decir, que vemos ahí cómo los daños de ese huracán son enormes también. Posteriormente vamos a ilustrarlo de otro huracán que fue uno de los huracanes que más daño ha producido en todos los Estados Unidos. Golfo de México, huracán Katrina, año 2005. El huracán Katrina produce una inundación enorme, llega con categoría 4 y 5 a los alrededores de la Luisiana. Ya cuando entra a la Luisiana, que es el estado donde está Nueva Orleans, la ciudad de Nueva Orleans, entra con una categoría 3, más o menos. Pero las grandes inundaciones que se producen en Nueva Orleans era una ciudad muy baja, que había muchos diques. Los diques colapsan. Se dice que hubo irresponsabilidades humanas. La evacuación de la ciudad se hace un poco lenta, se confían. Más de 2.000 muertos. Es la tragedia mayor en los Estados Unidos en casi 100 años. Los daños son enormes también. Se dice que más de 100.000 millones de dólares en pérdidas. El huracán se estaciona por la Luisiana varios días. La ciudad de Nueva Orleans bajo las aguas. Miles de personas quedan atrapadas. Repito, el daño es enorme. Después de este huracán del año 2000, vamos a hablar de una trilogía diabólica de huracanes. Les digo una trilogía diabólica porque los daños que produjeron fueron enormes y en menos de un mes se produjeron los 3. Huracán Harvey, 24 de agosto. Huracán Harvey, 24 de agosto del año 2017, cerca de Houston, o sea, entra por Texas, el estado de Texas, cerca de la ciudad de Houston. Las inundaciones que se producen en Houston son incomparables con ninguna que se haya producido en esa ciudad. La ciudad queda casi totalmente inundada, a pesar de que el huracán no pasó directamente por Houston. Se estaciona también durante varios días por el estado de Texas. Las pérdidas son entre 52.000 y 75.000 millones de dólares, cientos de muertos.
Es decir, que los daños en Texas son los mayores producidos por ningún huracán en ese estado. Pero es que pocos días después, otro huracán, el huracán Irma, precisamente sobre el 8 de septiembre, se acerca a las islas del Caribe, a las Antillas Menores. Gran destrucción. Se acerca a Cuba, a la costa norte de las provincias orientales de Cuba. Avanza muy cercana a la costa norte con categoría 5, un huracán enorme, un diámetro enorme, vientos superiores a 280 kilómetros por hora. Ese huracán penetra por la calle norte entre la provincia de Camagüey y Ciego de Ávila, penetra en Cuba. Sigue recorriendo Cuba y sale por las cercanías de Varadero entre los días 8 y 9 de septiembre. A pesar de no pasar por La Habana, produce en la ciudad de La Habana olas en el malecón habanero, olas que penetran, el mar penetra 5 cuadras dentro de la ciudad de La Habana, produciendo enormes inundaciones. Bueno, las pérdidas en Cuba son tremendas y produce 10 muertes fatales, 10 fallecidos y millones de pérdidas en casas destruidas, sin fluido eléctrico en la mitad del país. Más de la mitad de las provincias del país son afectadas por este huracán. De ahí se dirige a los Cayos de la Florida. Por suerte para el sur de la Florida, pasa por los Cayos con una velocidad de 245 kilómetros por hora, una categoría 4. Una destrucción enorme en los Cayos de la Florida. Pero en lugar de entrar al sur de la Florida directamente por el este, se inclina hacia el oeste y entra un poco más al norte por la zona de más al norte de Tampa, haciendo estragos, pero ya con categoría 3, había disminuido su categoría. Los daños entre Estados Unidos, Cuba y otras islas del Caribe suman más de $100.000. Los fallecidos, más de 70. En Estados Unidos mueren unas 60 personas y en las islas del Caribe también habían muerto unos cuantos. Pocos días después de ese huracán, el 20 de septiembre, se acerca a la isla de Puerto Rico otro enorme huracán, el huracán María. El huracán María llega a tener categoría 5, vientos superiores a 280 kilómetros por hora y se acerca a Puerto Rico. Ya había devastado a una pequeña isla llamada Dominica y las Islas Vírgenes norteamericanas también habían sufrido la devastación de este huracán. Bueno, el huracán María atraviesa Puerto Rico con categoría 4. Bueno, en Puerto Rico acaba. Puerto Rico produce un daño enorme en las viviendas, la corriente eléctrica, desaparece fluido eléctrico, los daños son de miles de millones de dólares, se calcula en 92.000 millones de dólares. Primero los muertos se calculan en 64, pero van aumentando las cifras hasta que llegan a miles, porque no solo por el huracán directamente, sino por las consecuencias indirectas del huracán. La isla queda devastada y todavía en estos momentos no ha logrado una recuperación total. Se plantea que hubo también problemas, las instalaciones eléctricas eran algo viejas, las viviendas tenían problemas, pero bueno, la destrucción fue enorme, la del huracán María. El huracán María después afecta también otras zonas de las Bahamas, etcétera, pero con menos categoría ya. Estos 3 huracanes, yo digo que son 3 huracanes diabólicos porque el 2017 fue un año muy activo en huracanes fuertes. Ahora les voy a hablar del último y más reciente huracán, el huracán Dorian, 1 y 2 de septiembre de este año 2019. El huracán con una categoría 5 se acerca a las Islas Bahamas. No solo es una categoría 5, sino que es uno de los huracanes más intensos, tanto en vientos como en diámetro, que se acerca a esas islas. Sus vientos llegan a alcanzar más de 297 kilómetros por hora, es decir, más de 185 millas por hora. Se acerca a la isla Gran Abaco.
pero ahí prácticamente se detiene. Está 48 horas con un movimiento de 2 kilómetros por hora. Prácticamente está fijo sobre esas islas. La isla Abaco y la isla Gran Bahama son estremecidas y destruidas totalmente por este huracán. No queda prácticamente una vivienda en pie. Cientos de personas fallecen. El sistema eléctrico colapsa totalmente. Por suerte para la Florida, en último momento el huracán sufre un desvío. En lugar de entrar al sur de la Florida, se desvía y va por toda la costa norte, bordeando toda la costa norte de Florida, y disminuye su categoría 3, entrando en las Carolinas. En las Carolinas, Carolina del Norte y Carolina del Sur, aunque hace algunos daños, hay destrucción de viviendas, no hace el daño que pudiera haber hecho si continuaba con la misma categoría. Con esto le hemos resumido algunos grandes huracanes de la década del 60 en adelante. No son los únicos, son cientos los huracanes que han existido, pero no podríamos enumerar todos ni explicar todos. Los huracanes, desgraciadamente, no han podido ser destruidos por la ciencia, no han podido ser detenidos, pero sí la ciencia y los avances de ella han permitido poderlos prevenir, pudiéramos decir, detectar con mayor facilidad lo que es los sistemas de radares, los aviones cazahuracanes que se meten en el centro de los huracanes, y más recientemente y más moderno todavía, los satélites han permitido que se pueda hacer una detección temprana de los mismos y que se puedan tomar medidas para prevenirlo. No sé si ustedes se han dado cuenta que en la mayoría de estos huracanes que hemos relatado hay dos cosas muy importantes que se observan en ellos: su lento movimiento y la gran intensidad de sus lluvias, lo que ha hecho todavía más peligrosos estos huracanes. Por lo tanto, debemos estar siempre alertas, no descuidarnos con los huracanes. Vamos a hacer una pregunta, como hemos acostumbrado anteriormente, sobre béisbol antes de dar nuestro próximo tema. Esta pregunta es la siguiente: ¿cuándo un pitcher gana un juego de béisbol sin lanzar sin hacer un solo lanzamiento? ¿Qué condiciones deben darse para que esto ocurra? Y vamos a decirle ahora nuestro próximo programa. Nuestro próximo programa va a estar relacionado con una gran orquesta cubana que todavía se mantiene, la Orquesta Aragón de Cienfuegos. Y como siempre, no les digo adiós, sino hasta luego.